Hola amigos de Baja Design, ¿cómo están? Soy Eduardo López eh, y ingeniero de Baja Design Engineering, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que causa controversia muchas veces entre los diseñadores y las autoridades con jurisdicción y los que revisan, ¿no? Con nosotros está el ingeniero Frank Guzmán. ¿Qué tal amigos de Baja Design? Espero que se encuentren muy bien. Aquí seguimos con estos videos para compartirles un poco de conocimiento, valor y sobre todo la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando con estos temas del sistema contra incendio. No sé por ahí cuántas personas van conectadas, claro, si nos pueden ayudar ahí, de dónde nos están viendo. Tenemos 2 personas conectadas y si nos pueden decir de dónde nos ven. Es que todavía no son las 3, claro, es un poco más temprano. Bueno, nada más para continuar ahí con un poco con la introducción, el día de hoy se va a sumar con nosotros para este tema el ingeniero Adrián Hernández, que tiene bastante experiencia también en diseños, supervisión de instalaciones de sistemas contra incendio. Si te puedes presentar ahí, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Adrián Hernández, ingeniero aquí también de Baja Design. El día de hoy me toca participar para explicar el tema de la presión de colchón en los cálculos hidráulicos. Ahorita vamos a ir comentando unos puntos y pues esperamos tener interacción ahí con las personas que se conecten. Cualquier duda, pues vamos comentando. Sí, y en lo que se van conectando las personas, pues los invitamos ahí a un webinar, nuestro primer webinar completo. Ahorita hemos estado hablando así como en ciertas cápsulas y algunos temas, ¿no? Que no duran mucho tiempo, pero mañana vamos a dar, el día de mañana, viernes 15 de mayo, vamos a dar el primer webinar que se llama Identificación de la clasificación de riesgos por ocupación y almacenamientos. Vamos a hablar también un poquito de los tipos de almacenamientos que indica la norma NFPA 13. Los invitamos para que nos acompañen y toda la semana pues hemos tenido ya la programación. Vamos próximamente a subir la programación de la siguiente semana y así vamos a estar durante todo el mes de mayo hasta cumplir la cuarentena, y ya después veremos cómo podemos hacer para seguir compartiendo esta información. Eduardo, ¿cómo vamos ahí? Tenemos ya 13 personas que nos están viendo. Ya son las 3, yo creo que ya podemos comenzar. Y pues mientras damos la plática, si nos pueden escribir de dónde nos escuchan, perdón, de dónde nos ven, para mandarles saludos y comenzamos. Sí, pues adelante, Adrián. Comenzamos ahí, traes una pequeña presentación del tema. Ok, muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, el tema del día de hoy, vamos a hablar de la presión de colchón en los cálculos hidráulicos. Bueno, yo soy ingeniero Adrián Hernández, diseñador en Baja Design Ingeniería. Y este tema, pues, nos lo han pedido por ahí en alguna ocasión y es un tema interesante. La presión de colchón, pues, ¿qué es la presión de colchón? Este es un término que se utiliza en los sistemas contra incendio para referirse al margen de presión que hay debajo de la curva de suministro de agua, entiéndase como bomba, y la curva de demanda del sistema, entiéndase como los rociadores. Aquí es interesante saber que no hay un requerimiento específico para tener un colchón, una presión de colchón mínima. No hay un requerimiento específico por parte de NFPA ni FM Global. Sin embargo, es una práctica
que se llevan a cabo. Lo que no está definido es cuánto hay que dejar de presión de colchón. Varía mucho dependiendo del proyecto, de los mismos contratistas, es la práctica que utilicen. La presión de colchón también usan otros términos, que puede ser factor de seguridad, protección hidráulica, margen de seguridad o colchón de presión, como le llamamos en esta diapositiva. Pero al final es lo mismo, ¿no? Es el margen que tenemos entre la curva de suministro y la curva de demanda del sistema. ¿Alguna pregunta que tengamos ahí en el chat? ¿Alguna pregunta en el chat? Ahí, Eduardo, si va apareciendo algo. No, al momento no, solamente saludos a Jorge Rondón, por lo pronto. Muy bien, saludos. Saludos. Muy bien. Voy a cambiar aquí la siguiente diapositiva. Entonces, es recomendable tener una presión de colchón, un margen de seguridad, si no viene especificado. Pues, hidráulicamente sabemos que con que la curva de suministro de la bomba sea igual o mayor a la curva de demanda del sistema de rociadores, con eso sabemos que estamos cumpliendo, con que sea igual o mayor. Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, por NFPA, quiere decir que si el sistema estaría cumpliendo si la presión de colchón es 0 o mayor. Es decir, por ejemplo, si tienes un cálculo hidráulico que te demanda el sistema de rociadores 1000 galones a 100 PSI, pues si tu bomba te da esa capacidad que es igual, pues estarías cumpliendo. O si es mayor, o sea, tu colchón es mayor a 0, pues estarías cumpliendo. NFPA no tiene ninguna restricción o indicación que tengas que dejar ese margen de seguridad. Aquí, pues en la experiencia que hemos tenido, normalmente siempre dejamos como una práctica, pues 5 o 10 PSI, pero dependiendo del proyecto. Por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto estándar donde tenemos un área de almacén, un área de producción y un área de oficinas. Siempre se diseña al riesgo más alto. Por ejemplo, en este caso sería el almacén. Supongamos que en ese caso tenemos 10 PSI de presión de colchón en el almacén. A la hora de realizar el cálculo hidráulico para el área de producción, pues obviamente ese colchón de presión sería más grande, y aún más cuando hagamos el cálculo de las oficinas. ¿Por qué? Pues porque la demanda de agua va a ser menor, ¿no? Sin embargo, pues el suministro de agua se tiene que diseñar en base al riesgo más alto. En el caso de FM Global recomienda tener al menos una presión de colchón de 10 PSI. Pues sí, pero sin embargo, no viene especificado o requerido en alguno de sus data sheets, pero de palabra te lo piden, o en las cartas de revisión de planos te lo mencionan, pero si lo buscas en su data sheet, pues no viene, ¿no? Es más como una práctica. A mí sí me ha tocado proyectos, nos ha tocado ahí en la oficina proyectos que nos han revisado por parte de FM Global, donde mandamos un proyecto con un colchón de presión, vamos a decir, de 5 PSI, y en la hora de la carta de la revisión nos ponen como no aprobado porque solicitan que dejemos un colchón de 10 PSI. Pero pues depende, ¿no? En proyectos de NFPA también depende mucho de los consultores, o a veces en las mismas especificaciones de proyectos que también nos ha tocado, te especifican los cálculos deben tener una presión de colchón de 10 PSI, al menos en el sistema más demandante, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir. No sé si Fran o Eduardo quieran agregar algún comentario. Sí, yo sí. Ahí en lo que mencionas de FM y algunas otras compañías de seguro o algunas especificaciones indican como una regla o una práctica, buena práctica, es una recomendación nada más y depende mucho de los consultores, que sean 10 PSI o el 10%, ¿no? O sea, lo que
también eso lo redondea, ¿no? A que sean, la gente conoce más que el colchón sea de 10 PSI, pero puede ser el 10% también de la presión que tengamos en el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos unos comentarios desde El Salvador. Ernesto Sosa, Vianey Henao, de Colombia, Carlos Morales de Perú, Álvaro García de Mexicali. Nos están viendo, ¿no? Saludos hasta sus países, esperemos que se encuentren muy bien. Lo que están de los 10 PCIs, yo recuerdo mucho cuando empecé a diseñar que me pedían, no, son 10, pero 10 ¿qué? 10 PCIs, y siempre estuve diseñando con no menos de 10 PCIs, dimensionando las tuberías. Entonces, pero después, no sé, creo que Adrián tiene una anécdota donde no le pedían nada, ¿no? Con que diera 0, algo así. Sí, en algún proyecto, no recuerdo ahorita el nombre, el consultor pidió ahí un ajuste en el criterio de diseño. Entonces, pues hicimos la corrida de cálculo y pues el cálculo daba 0 PCI, ¿no? Entonces, pues yo le marqué, oye, pues da 0 de PCI, ¿cómo le vamos a hacer si ya el equipo está existente y la instalación está existente? Y me dijo, pues con eso cumple. ¿Por qué? Porque el NFPA no te dice que tienes que dejar un colchón de presión. Entonces, pues bueno, pues así mandamos el proyecto y así nos lo autorizaron, ¿no? Y así. Y cumple, obviamente, ¿no? Porque no hay un requerimiento específico con ese proyecto que fue diseñado en base a los estándares de NFPA. Estuvo interesante, ¿no? Sí, creo que fue en un proyecto en la ciudad de Querétaro. Por ahí el consultor dijo que con que diera 0, ¿no? Que era suficiente. Con que diera 0 es suficiente. Otro comentario que también es importante que sepan las personas que nos están escuchando, sobre todo porque de dónde viene ese margen de seguridad o ese colchón de presión que se solicita o para qué nos sirve. La justificación de para qué nos sirve es porque nosotros en cálculos o en papel o en el diseño, idealmente, ¿no? O sea, sabemos que en el campo va a haber unas ligeras, que deberían de ser mínimas, pero ligeras desviaciones que se pueden ver afectados los sistemas por una caída de presión un poco más alta, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que poner, no sé, un codo adicional en algunos ramales o alguna cosa así por alguna obstrucción o alguna desviación que tuviéramos que hacer, eso nos va a repercutir en nuestros cálculos. Entonces vamos a requerir compensar esa presión adicional y por eso piden esa presión de colchón. O sea, no se deja exactamente. Por eso es que muchos la piden, pero sin embargo también tenemos que entender que los factores de seguridad, tanto de las compañías de seguro como de FM, son por arriba de 5, ¿no? También eso tenemos que entender. Sí, es un tema interesante. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Esa es una duda que surge, ¿no? ¿De dónde viene lo que comentaba ahorita Frank? ¿De dónde viene ese requerimiento? Porque NFPA no lo menciona y FM tampoco. Pero este requerimiento del colchón de presión viene indicado en un estándar americano, en el estándar de Departamento de la Energía de Estados Unidos, en la sección de Fire Protection, donde dice que los sistemas de rociadores diseñados hidráulicamente deben estar diseñados para una presión de suministro de al menos 10% pero no menos de 10 PSI debajo de la curva de suministro de agua, para proporcionar un margen de presión para acomodar modificaciones menores del sistema o la degradación misma del equipo, ¿no? O de los sistemas de rociadores que pueden ocurrir con el tiempo. Pues como sabemos, los sistemas rociadores pues pueden durar, no hay un periodo de vida establecido. Hay sistemas operando que tienen pues ya cerca de los 100 años, ¿no? Entonces, pues es un factor que viene especificado en este estándar y como vemos, pues se ha, digamos que adoptado de alguna manera en algunas aseguradoras como FM Global, y algunos consultores pues también lo recomiendan, más allá de que no venga
como un requerimiento mandatorio ni en los estándares de NFPA ni en las hojas técnicas de FM Global. No sé, si quieren comentar algo ahí, Frank o Eduardo. ¿No? No, pues básicamente es eso lo que hoy queríamos compartirles, ¿no? O sea, es un dato interesante y sobre todo que también entendamos cómo es la comparativa en un proyecto completo, ¿no? Porque nos hemos encontrado de repente, oye, tienes mucho colchón de presión, porque pues lo mínimo que piden es 10 PSI, pero pues te puedes encontrar hasta, no sé, 50 o 60 PSI de colchón, pero lo que pasa es que hay combinación de riesgos, que es un tema que de repente se confunde, ¿no? Tenemos un riesgo a lo mejor por un almacenamiento que demanda mucha agua y mucha presión, y tenemos un requerimiento para unas oficinas o una producción que en realidad es una demanda baja en cuanto a flujo y presión. Eso es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Sí, otro caso también que podría aplicar, por ejemplo, pues sobre todo como en los parques industriales o con clientes que tienen plan de crecimiento, pues es hacer el cálculo hidráulico más remoto y considerar ese factor de 10 PSI en caso de que sea un proyecto FM. Pero por lo tanto en la fase inicial pues va a quedar un colchón pues mucho mayor, ¿no? A lo mejor de 30, 40 PSI, pero porque al final el más remoto estaría dando pues ese factor de seguridad que pide en este caso FM Global, ¿no? Así es. Sí, también, bueno, ahí tienes, Sí. no sé si vas a presentar algo, pero también hay que tomar en cuenta te das cuenta que estamos hablando de la presión que va a demandar el sistema contra lo disponible. Entonces, Es correcto. cuando tenemos una bomba que es nueva, pues a lo mejor nos está dando, no sé, nos da los 10 PSI, pero al cabo de 4 o 5 años de pruebas, si es que la están probando, este colchón, el funcionamiento de la bomba podría bajar. Ya depende del cliente o del propietario, del usuario, mejor dicho, si la está probando y manteniendo y realizando sus curvas de eficiencia. Y tal vez en nuestro diseño que hicimos con 10 PSI, a lo mejor a los 5 años, cuando hacen una ampliación, ya no me da 10 PSI, ya me da, no sé, 2 o 3 PSI, ¿no? También hay que tomar eso en cuenta cuando estamos haciendo el cálculo. Sí, es correcto lo que mencionas. De hecho, pues para hacer el cálculo hidráulico se tiene que utilizar la curva de fábrica, ¿no? El acta de nacimiento de la bomba, no utilizar las curvas genéricas, ya que podría darse el caso que el cálculo hidráulico, cuando metamos los valores ya finales de la bomba, pues no es importante considerar los puntos de operación de la bomba exactamente la que van a meter en campo. Y por eso mismo se hace la prueba del equipo de bombeo en sitio de flujo real para confirmar esos valores. Y de hecho, no recuerdo si en el estándar NFPA 20 o en el NFPA 25, ahí hay una regla que te dice que si hay caída o no cumple el equipo de bombeo después de cierto porcentaje, pues ya ese es otro tema, ¿no? De que habría que darle mantenimiento o algo a la bomba, pero bueno, eso ya es otra cosa. Aquí en esta siguiente diapositiva muestro aquí la curva de un cálculo hidráulico donde la bomba en este caso es de 2500 a 135 y el sistema está demandando 2692 galones a 120 PSI y esta es la demanda y el suministro es te ofrece ese galonaje con 130 PSI en el punto aquí que estoy mencionando. Entonces, la diferencia entre la curva de suministro contra la curva de demanda, ese es el colchón, la presión de colchón, que es la que estamos mencionando en este tema, ¿no? En este caso, es de 10 PSI. Si en este mismo proyecto hubiera un área de oficinas, pues obviamente el flujo o el galonaje de una oficina pues va a ser mucho menor, por lo tanto el colchón de presión pues obviamente se iba a ir a, no sé, 60 PSI de colchón.
pero pues sí, como sabemos, se tiene que hacer en base a lo más demandante o el de mayor riesgo, ¿no? En este caso. Sí. No sé si hay alguna pregunta ahí, Eduardo, en el chat. No, solo nos manda saludos Ariadna Carrillo. Saludos, Ariadna. Saludos, saludos. Ok, vamos a continuar. Entonces, pues si un sistema contra incendio es un sistema de seguridad y su Ahí estaba en mute. Estabas hablando. ¿Hubo alguna pregunta ahí? Sí. Ok. Sí, ver. perdón, está en mute. Ariadna nos manda saludos. Ernesto Sosa comenta que si es posible que realicemos un pequeño cálculo para tener mayor claridad del tema. Y Carlos Morales nos pregunta o nos dice, ¿nos pueden mostrar algún cálculo como ejemplo? Bueno, creo que la gráfica no es el ejemplo. No, ahorita de momento no. Un cálculo nos llevaría, pues, preparar todo un webinar. Ajá. Ahorita no se los prometemos en este mes porque ya está programado todo, pero sí próximamente podemos hacer un webinar de cálculos, ¿no? Mostrando paso a paso los cálculos que hay que hacer de forma general, porque son demasiados pasos. Podemos mostrárselos no sé, en un video corto para que sí tengan esa claridad. Más sin embargo, elaborar un cálculo hidráulico requiere bastante iteración, sobre todo que ustedes entiendan muchos conceptos y los puedan aplicar. El hacer o el alimentar el cálculo no es algo complicado. Lo que sí es complicado es interpretarlo y saber en dónde moverlo. Sí podemos hacer eso, pero también aprovechamos y les ofrecemos, tenemos un curso de introducción a cálculos hidráulicos donde ustedes pueden profundizar en estos temas y si hubiese dudas cuando tomen ese curso, estamos a su disposición. Pero sí tenemos ahí un amplio catálogo, pero entre ese catálogo de cursos online está uno de introducción a cálculos hidráulicos. Sí, nada más ahí retomando el punto en relación al tema. El tema, pues estamos hablando de presión de colchón. Nada más confirmar y comentar que pues es ahí como lo estamos viendo en la imagen, es el espacio, ¿no? O la altura o la distancia que hay entre la presión que yo requiero contra la presión disponible, ¿no? O sea, ocupamos o que la bomba esté más arriba o que la presión que ocupamos esté más abajo, ¿no? Pero que no sobrepase esa línea. Así es, que sea igual o mayor, ¿no? Esa diferencia, y es una recomendación o una buena práctica, porque como ya vimos, no es un requerimiento obligatorio. Para el tema de los cálculos hidráulicos, pues, como comentaron, vamos a trabajar en un webinar más adelante. Sin embargo, pues sí se ocupan también algunos conocimientos previos, ¿no? Para tomar ese webinar. Entonces, para ir cerrando esta presentación, estaba comentando que si el sistema contra incendios es un sistema de seguridad y su propósito es proporcionar un grado razonable de protección para la vida y la propiedad, hago la pregunta, ¿es recomendable tener una presión de colchón, margen de seguridad, si el cálculo hidráulico es realizado correctamente? Y la otra pregunta, ¿es válido si alguna autoridad con jurisdicción, por ejemplo, Departamento de Bomberos, Protección Civil, solicita tener una presión de colchón mayor, margen de seguridad? Ahí coméntenos, háganos las preguntas y ahorita podemos intercambiar opiniones. ¿Tenemos alguna pregunta? No, ya comenta Carlos que con la gráfica queda claro. Muy bien. Bueno, como vimos ahorita en lo que platicábamos, pues más allá de que no haya un requerimiento obligatorio, pues nos damos cuenta que pues sí es recomendable tener cierto margen. ¿Por qué? Pues por los cambios que pueden haber a la hora en sitio, lo que está en proyecto, a la hora de instalarlo, pues siempre hay pues offsets, cambios de dirección, ajustes.
que al final son más accesorios que habría que considerar en un cálculo hidráulico hábil o final cuando lo requieren, que nos podrían afectar hidráulicamente y que pudiera ser que sea negativo ese colchón, ya no sea cero. Entonces, pues sí, desde mi punto de vista sí es recomendable tener esa presión de colchón. Obviamente lo ideal sería que fuera adoptado por las normas NFPA o FM Global, que quedara establecido y ya que fuera de manera obligatoria y no dejarlo pues a consideración de quien esté diseñando o instalando, y así pues todos vamos a hacer la misma propuesta, ¿no? Ojalá que pues quizá a lo mejor en la edición que venga del estándar de NFPA quizá pueda venir. Hay algunos artículos donde mencionan que desde el 2016 se está revisando en los ciclos de revisión que hay de los comités de NFPA 13, se han mencionado desde el 2016, no salió en 2016, tampoco salió en 2019, pues quizá venga en el 2022, no sabemos, pero sí se ponen en las mesas de discusión, sin embargo, pues no ha sido aprobada, por eso no se menciona, ¿no? No sé si quieran agregar algo más, Eduardo o Frank. Ya. No, por mi parte sería todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Vamos a seguir haciendo estas presentaciones. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Tú lo presentas? Sí, es importante aquí que mañana, si pueden acompañarnos, vamos a tener un webinar completo, un poquito más de 1 hora, hora y media aproximadamente vamos a durar ahí con el tema de la identificación de los tipos de riesgos en ocupaciones y almacenamientos. Por ahí dimos un video donde hablamos de la introducción de esta capacitación, más sin embargo nos la han estado pidiendo bastante y hemos decidido compartirla con ustedes. Es un curso completo que tenemos disponible para todos ustedes en nuestros cursos online, pero lo daremos el día de mañana, un servidor y Eduardo, en el cual les pedimos que estén atentos porque no será grabado, será totalmente en vivo, nada más para las personas que nos acompañen. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sí les pedimos que si pueden nos acompañen o lo compartan para que nos acompañen más personas. Sí, los esperamos el día de mañana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Baja Design Engineering, donde nos están viendo, y nuestro canal de YouTube. Les pedimos apoyo para crecer la comunidad, para poder hacer algunas cosas que queremos hacer desde YouTube. La página es BDE Espacio TV Channel. El grueso de la información está en una carpeta, en un playlist que se llama Boletines Informativos. Hay otros videos también. En nuestro blog tenemos mucha información escrita. Es Baja Design Engineering Blog. Y pues, no menos importantes, tenemos un Twitter e Instagram donde subimos algunas fotos, ¿no? Y si nos quieren seguir también en Baja Design Engineering, en LinkedIn, ahí también estamos compartiendo. Básicamente es la misma información que compartimos en todas las redes. Nada más que pues ustedes ya estarían viéndolo desde la red de su preferencia. Así es, pues nada más para agregar, si les gusta el contenido, pues ahí regálenos un like, compartan la información o etiqueten a alguien que piensen que les puede interesar esta información. Y pues nada, pues muchas gracias a los que se conectaron. Sí, y recuerden, es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Gracias.